Y las 14 casas están en esta zona. Ahí está otra casa, ese no tiene nomás su cartel ahora. Aparte, esta también es artesana. Y acá nos vamos hacia arriba. Este es el camino normal del recorrido, ¿verdad? Sí. Así es. Y las carretas vienen por acá también. Los por caballos, las carretas. Sí. La actividad fuerte que día son los sábados y los domingos. Sí, más fin de semana. Y feriado. ¿Y feriados de qué hora a qué hora más o menos? Y a la mañana hasta la tarde, Semana Santa, así que lleno. Semana Santa. Sí, acá tenemos también artesana, que del circuito, esto, todito. Con muchas personas. Sí. Y acá que hay. Es un rezo, sin nada. Un rezo. Sí. Esta también es la casa artesana del circuito. El circuito sigue acá derecho. Sigue derecho hasta la punta. Que hay una ¿Qué tal? casa. ¿Adiós? Pero nosotros acá nomás vamos para la casa de la señora. ¿Acá? Sí. Bueno, el camino sería para el cerro acá. Derecho, sí. ¿Cuánto más o menos Y 5 kilómetros por ahí, Ok. cerca. Y acá empezamos, todas las casas son todavía. Acá hay otro cartel. Sí. ¿Cómo se llama la señora a la cual vamos a visitar en este momento? Ña Julia. Ña Julia. Sí. ¿Cuántos años tiene ella? Y 89 me parece que tiene. Mira. Estas son todas casas artesanas también y tiene su letrero todavía. ella. Sí, todos tienen letrero. Sí. Ña Julia, ¿verdad? Sí, Ña Julia. Ella es la artesana Más antigua, digamos. antigua, la mamá Guazú, Sí, de la artesana Ñandutí de Pirayú. sí. Ahí justamente ella tiene su letrero ahí en el portón. Acá vamos a aplaudir. Sí, está. Mira acá. ¿Dónde está? Doña Julia Velázquez. Ya, está Doña Julia. Está saliendo. Hola. Y acá la gente le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Doña Julia? Bien, se me dio. ¿Cómo te va? Regular por esta puñada se come ahí. ¿Dónde come el programa? Se come se presiona arriba, vaya, hay unas lindas de 6 meses. ¿Se echaba dónde se echa ahí? Esa pona. ¿Se echa por nada? Ya, ahorita vamos, ya voy. Ahorita ya que dice. Ahí se pone, Doña Julia. Ay, bueno, te se me va a ir cuidadita. Se le sale con Anajina hoy de Pues, ¿año eres? 83. 83 años. Sí. 1935, ¿le? Además, voy a ir la Ñandutí. Ya, pues mantillén. Ya, Shana. Sí. ¿Cicatubio? Hasta vos se ¿Ya, casi. ya, Sata? Pero tu parte, me puedo se va a ver mal. Permiso. Tu parte. Pero, a veces el niño se pesebre. Ah, ya. A pues no los niños en la pesebre yo ya. A ver, ya puedo hablar de pesebre. Cada año se me cuida, el allá pues. Pero el niño se Pero, ¿cómo hablan despacio? O eran baitelas, o hay tiempo ya, por el lujo. Pero mira con la que iba, pero está un guay.
Então, você se ajuda, rapaz, para você me recomendar, piala, o que é, se. Porque ela com a parte, ela já necessidade. O peixe. Rápida. Qué guapita. Aprovecha, hacerla de trabajo. Esa cae no, porque la señora me estuvo a punto para hacer cigarro. O hubo la señora para que fija una mitad para aplicar a una de ellas. ¿Cuál es el trabajo? Ñanduti. Ay, Misha. Diferente se llamó. Ahora se llamó joda. Yo llego, se cuando llego se joda y no la bebé y luña. Tapi antes la hay potado, yo no ya puedo, y si no, ya puedo ocre. Otro color. No hay problema, yo hice un blanco y tepe. A copa y té y lo blanco o cama se que son la hipoteca. Haja. ¿Eres copa y té? Ayer urea se me casi. Usé la blanca porque cuando la eco ya ina, porque ya traen. Enseguida huevo casi. Saco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, señora? Bien, bien, bien. ¿Vinieron a visitar a la abuela? Sí. Venía a acercarte, pues. La cosa me cae bien, mi hijo, pero la se puede hacer. ¿Cómo estás? Pero la cosa de la se va, pues. Ah, huevo, de completo la decidida. Ah, ya se, Yo no, a ver. no, se que todo ya guapo. Yo Va, una vamos abuela. enseñando si El güey, yo abuela me cató, yo guapo. allá pueden enseñar tu ciclo. Ay, ponano que ya ponen yendo. Ya por Japón filmaste. Ya ponen a beber filmar donde dice. Ah, pía, Aprovecha, hacerla de mi abuelo. Ya ponen yendo ti. Yo domingo de se la tele veina. rico. Tico. Ya puedo la leña de ti. Pepe. Pe otro lado, Pepe ya. Pepe. Pe. Vea coche el agua buena de un poco este de ella ya. Mira, ella de la niña acostumbrada. La niña acostumbrada, yo no tengo ni me güey. Ella ya pone una niña en baile más, pero ya va por ella. Oye, pota, ¿cuánto lo llevo todavía? Otras cosas lo llevo, pero sin mantillas. ¿Cuál lo llevo todavía? Gracias al Señor Jesús. Pero 83 más, es normal, ambos, es anteojo. 84 abuela de comita 85. 84 más digo. Sí, Ya, 84. bueno, ese año. Un año de esa Ya, ahí. año por mitad feo, ya. Ya, uy. Jamás se mandó. Ay, niño. Se con 1935 la. Se. ¿Te da cuenta? Sí, año. 80 años de comer. Ahí le reloj. Tan vete, gracias a Dios. Vaya, tengo como de ustedes, ya de llave que vas a tu cocina, me gracias. 84 años. Va. ¿Y japonés? Es posible, gracias por amor. De ese con algo se llama, ¿qué me sé? Sin anteojos. Sin anteojos, se sienta el de anteojos. No. Dai pui, mi amor. Dai pui, este voy. Dai, coño, no pensé ya yo, wow. Año más. Es más, por la año no tiene. Año, yo llevamos 10 años, llevo con orero, De los 10. Orero y me acuerdo entre 8. 4 cuñas, 4 cuñas. Cada semana, otro tú sabes, ahí me hace vi. Upe a la Japón al año de 10. Upe. ¿Dónde sí? Se no va, pues, cocinera, misa. Pues, ube. Se no va, pues, que la año de 10. Ore familia de la mamá, por ahí familia escuela. Escuela, pero, yo escuela ahí. La. Ya, o carupaja, ya, guapo, mamá, empecé a cobrar ahí. O estaba, pero, mamá no va a ir, a las hermanas, pues. Los 3 hermanos, mamá. Gente, no, ya, puta. Las hermanos, fuera. Oh, mano, va a ir, las hermanas, fuera. Pero, y tú ya pariré, mamá, ¿no? Sí, apenas ella. Vaya pena. Ando esa por ahí. Gente de esa, pon aire, pico la de ese. Coafea la de papel. Ojalá ahí. Upesa. Déjame recorrer el código. Qué bien. Calante, o se de cuyo estoy. Acá, natural se te ponen. Y ponen acá cuadrado. O sea que
Tenés que mirar Sí, sí. muy de cerca. Sí. Yo, por ejemplo, apenas ya veo. Vale. De Consuela, ¿cómo ve? Casi no dijo que tenía 15 años. Sí, te vas a decir. Guapita ella. Pues ya voy, no, ya voy. Porque allá por otras cosas. Ya nada más voy a ir, ¿no? Y tiene todo marcado, este. Sí. Pero con la hilo arman baitean allá por poder. Karena balas hilo hin arman baitean a ver. Pégate año voy a me dibuja. ¿Y cuántos años tenés? ¿Años de cómo? ¿Dónde? Se ha sido, va. Batidor. Lại quậy mà nó mà cứ cho cái gì. Nó hay lì. ¿Cómo no? Nó mà la se ha sido cho cái gì ta phải qua. Ai. Se có pasa esperanza pero ella se la droga. Ha Pepe con la Felipe la en ñotea con la carpintero. Ha oye por que se ha Pepe ha sube la en la otro carpintero a ver se heroína. Pero Pepe no se puede ser madre, con la pecara ahí en mi mano a con me cuento yo por que sí. ¿Cierto, Jaime? Oma, no me la de carpintero. Mano, ma pero a veces eso vino. La escoteo, ya por donde ahí se. Se come, se me. Ay, de 8 hermanos de cómo. No, Ojo, vamos. 4 cuimbaeros y media, 4 cuñas. Ja, mano, va tema las hermanos. Ja, se hermanamos, cuñ. Ahí. Ja, puta céntima. Pues casi infarto la enfermedad ahora. Infarto. De hermano cuera. Se hermano, mano, infarto. Se hermana. Ey, no, hay humano. Jala se hubo mucha enfermedad, yo creo que Toño pues no se lo cuida, humano normal. Tu papá agarró un cocodrilo. Ahora en el grupo. Normal hace humano que no es el infarto. Casi si cato muy bien. 80. Va, esa te cogerá. 83 betico licia a veces se humano que no se mandó a 20. 83 me se va a coger mamá no que no se mandó a 20. Hina. Pues hina. Hamba, hora de puma. Se va. Como de siempre las 6. 6 de la mañana. A puma a mai se va a caer a tu bei pai te. Ambos a le llamaban. Empecé a nacer. ¿Vos estás también con ella acá en la casa o ella está...? No, ella está sola en la casa. Sola. Solamente nosotros le traemos para comer y le venimos a mirar cada rato. Yo soy la nuera. Sí. Mi marido es lo que es su hijo. ¿Y vos estás acá cerca? Acá es mi casa. Ahí está. Ah, acá al lado. Sí, esa es mi casa. Guapa ella, sola. Soy guapa, solita. Y cualquier cosa que le sucede, ella nos toca timbre y sabemos ya que ella está enferma. Entonces volando venimos. Le ponemos todo así. A ti un timbre. Sí, un timbre encima de su cama. Entonces ella toca el timbre y nosotros sabemos que algo le sucede y ya venimos. Porque ella no quiere irse en casa ni si está enferma, ella no quiere irse en ninguna parte. Ni en la casa de su hijo no quiere irse. No, nadie le mueva de su casa. Porque él mezquina mucho a su niño. Ese niño que tiene mezquina mucho ella. Pero ese es el niño. Ese dice que su papá encontró en la guerra. Año te coge bebé mañana mi peala al niño de guerra. Que jana be mañana mi. Sí. Ya rata con. Ah, pendeja ya ella. A ver. Vamos, Pero nieta. a pase que hace pero no ella no puede. Señor, yo vida. Bueno, bueno. Tengo cuñada la en ahí. Bueno. ¿Qué Ya buscamos, Se buscase. Cuando la niño la al pobre abuelo. La hoja acá la guerra jabe. La pobre abuelo se me cuá, y no la abuelo no me la sé año más. Ha ojo la guerra jabe la se abuelo. Ha oyula ka abuela. No que sabe el lugar. Oyuya pero sin pintura. Nada más de tener que solo las niños de India. Ha upeja o cargar con la hora de tiola o cargarla ahí o sea de vive. Ha la oñembo, ego la cuando oye que hay papá oñembo la rosario acá la pobre tía, pobre tío. Sí. Ha upeja no salvaje le rosario. Ha upei o para la guerra ha o por andurando.
Paraguay, luego la pintaban, que no hay podía ver con la pinta cuava. Las niños. La Paraguay, venga, a la hora de tío, la pintan a las niños, pues yo creo que pinta, para su madre, oye, pinta, no me cambié. Oye, pinta Paraguay, pues. Paraguay, pinta, que se ve la santería, pero pues al pobre tío, no, que se ni ese, me hago ni la sesión de cuadro, ¿cómo nomás? Niño de la guerra, coaina. Koala, niño de la guerra, exactamente. Porque la tío, la guerra, ¿sabes? Hala hoyo la macam kata kapi pinta. Hala kapi pinta kan apa yang dah biasa ini. Kapi pinta juga teh. Hati ni hanya kalau kapi pinta ha upea tiba oi pala i contrario. Ha ho kan ni la kapi tiba ha ho ha pesa hoyo mila con niño pero sin pintura ite. Ha upea ni macam kalau al puau pinta kan. Se an ni awak aja ni gue. Malah se tio mano. Nak pergi deh. Ha kualai. Rohina lagi pintura. La pinta que yo la pagaba, y la poca, yo pinto hoy. Las niños. No, de cuando las niños de guerra. Pero a ver, no les cuento que la. ¿Cuál la. Oye, tío, que uno y para jabe la y socio, y pues ahí, no, en tu caso, al contrario. Hoy para, oye, jura sin pintura, oye, agarrado, pico, algo, mi tancia, pues se colgó, y le dio sabe, vive. Hậu bê sao hậu bê ô pa la guerra hậu. 20 años le coma con niños. Quién sabe, como años más para la guerra más acá. Con la guerra no va en baña de guerra. Man, digo, si esa es ponte vamos. Ñan de guerra va otro país indígena. ¿Esa es la Triple Alianza? Sí, upeo vale. Exactamente, hậu bê la hay por el tío agricultor de ahí. Oye, amba poja, oye, un gatula niño, oye, ahí pa. Vamos otro para la niña. La cabe. Cada vez otro para. Oye, para jabe. La oye para jabe la hora tío. La oye, la niño bebé sin pintura. Pesa muy la oye, que pasa te ir a matar. Y alento ahí niño. Pero como ya, pero iba la ya, o menos como no acá cuando yo para vengo ya. La oje ya que se lo puede. Hậu bây lâu đấy tío hồi ơi bà là con trai ơi dù là santo pero sin pintura. Họ cho rau ahora ha. Eo ya agarra y su vela ni ama mano. Ni ama yo su vela y o adora su mano me ve la se tío la cara. Por la de. Hậu quay là pero cuál es pintura hay pues. Peante hoy. Pesa. Peante hoy le pintura. Hậu pintura no de quay là jamás la va hoy pues. Y más se ve que más para la pembo hoy te más se ve ya te se opio yo a y se ve pues. Hậu bây cada año la llama la pues porque año la oye se la que eso cada año. ¿Cuál para jugar la yao? Sí. ¿Cuál para jugar? Pues cada año que yo le hoy para jugar. Cada año con niños, jala vela, llevo la que yo mi cero, llevo a la vela. Otro gato que lo a su pe maena. Pesa. Ya no te sé. Co entero va oye, oye, una su galetita 5 kilos. Oye, su vino, fruta. Upea y la se me fuera. Entero de 3 se me fuera, upea yo ya por la clérico. Yo la oye, que yo aún hace 20 litros la vino. Tocó otro de día. Ahora pues la clérico, ahora la clérico de cola y gasto. Porque la gente tiene el año de uso. Las cosas. Un más guarengo. No vai una cosa la se gente que. ¿Cómo no vai ter? Dai poi vengono i petenzi e tío, mi mamá no vai Todos tenemos días en donde parece que Yetatore se cruza en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Entre cumbres representas a la diosa libertad. Entre cumbres representas a la diosa
bastidor con su base y este voy a hacer ñandutí. ¿Y ahora qué va a mostrarnos? Ahora voy a hacer ñaputí, atar ya el final ya. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahí nos está mostrando. Y después ya se puede cortar, ¿verdad? La tela. Sí, después ya se saca toda la tela, se lava, se pone al sol y después se almidona y después ya sacamos todo ya, queda libre ya. ¿Esto dónde iría? Este nosotros usamos nomás acá para que vean. Ah, como muestra. Sí, como muestra cuando vienen los colegiantes, de la escuela también. les Entonces se les mostramos. muestra cómo se hace. Sí, así es. Y personas grandes también. A algunos les gusta y les mostramos. Ahora entiendo. Sí. Entonces las personas cuando vienen, doña Irene les va mostrando cómo se hace cada parte del Sí, trazo. de una mariposa. Techado, lo que nosotros le llamamos a los que tiene los tejidos, porque tiene varios Muchos diseños. nombres, muchos Varios nombres. diseños hacemos el tejido, es un tejido. Sí. Entonces formamos los dechados, que algunas veces hacemos figura de animalitos, figura de, supongamos un cerro, una hoja, flor. Se forma en eso, y dechado le decimos, todo tiene nombre. Tiene nombre en guaraní, la mayoría. Se llama este. Tacuruí. Sí, tacuruí. Y hay que se llama gallo espuela. Hay también que se llama jopeí, arazapé, bocayapotú, Botellita. botellita. No, el Aopoí tiene sus trazos y tiene sus nombres. Sí, Y el ñandutí también tiene los También. suyos. Así mismo. tiene también. Todo en guaraní. Sí, son en guaraní Sí, también. todo en guaraní. Aopoí. Ureí, canastilla, Gallo orezá. El ojo del gallo. Gallo de bacapuporé, Eh, pezuña, es una pezuña. Tiene forma de pezuña. sí. Lo que hacemos también. Y muchísimo dechado. En guaraní, en castellano se le llama, pero más en guaraní es Más su en nombre, guaraní. sí. Porque viene de ser nativo el ñandutí, por lo que tiene su historia de los indios. O sea que la historia del ñandutí, hay muchos, ¿verdad? Pero algunos de ellos son... ¿Cuáles son los más populares de la historia del ñandutí? Y del indio que quería agarrar para su novia, ¿verdad? Ah. Y que le pusieron una condición, que tenía que llevar una cosa que era maravillosa, que no había, ¿verdad? Y que tenía que llevar para que se le pueda dar para su novia. Entonces, desesperado, él se fue al bosque, llorando. No sabía qué hacer porque el otro, que era también el candidato, llevaba cosas y hermosas, ¿verdad? Entonces, él desesperado entró en el bosque y la abuela o la mamá detrás de él. Entonces, estaba llorando, mirando hacia arriba y vio que el ñandú, que es la araña, estaba tejiendo. Y la tela de araña es muy lindo, arriba. Sí. Entonces pensó él, esto es hermoso, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque si es que le toca, se descompone. Entonces la mamá vino y le dice, yo voy a hacerte algo de esto. Y sacó la cana que ella tenía, su pelo que tenía todo cana, ¿verdad? Y de eso empezó a armar, igualito al que estaba ahí, en la tela de araña. Y según la historia, sacó del bastidor, así, un bastidor, y le llevó una carpetita hecho de la cana de la señora. Por eso que a ti es cana en guaraní.
según la historia. No sé si será cierto, ¿verdad? Pero eso se cuenta. se cuenta, y era indígenas. Entonces, por eso los nombres que tiene el Ñandutí, los de Chado, es casi todo en guaraní. En nuestra... Hay uno también que es tipo, no sé si digo... Pues sí, no, sí, todo. Decimos que es así, tipo así es, ¿verdad? Y se rompe en el medio. De la chica. y se le dice tatuyeca. 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 Donde se rompe Se rompe en el medio y entonces queda así. Entonces, tatuyeca se le dice. No compre tallos, y no hay uno que es el otro ya. bola yoca. Ahí también. Porque acá. ¿Viste? Ese cuando te dicen no me rompa la. Bola yoca ese. Los huevos. No hay todavía. Y vamos a ver. Hacé tu trazo de bola yoca, vas a tener éxito. No, y viste que nosotros improvisamos también. No es que todo lo que hay nomás hacemos. Nosotros improvisamos, hacemos, creamos. Creamos los diseños para que le va a quedar bien a que le va a quedar. Entonces, de nuestra cabeza nomás sacamos. Y el guaraní pues es muy expresivo. Sí. Y se dice por ahí, aniche bola yoca. No me vaya a romper la pelota. Bueno, y vamos a hacer un redondito así, pero en el medio también. Tris. Así. Y vos sabés que va a tener éxito. Y Van a venir seguro. los muchachos y le van a decir a su señora, acá te trae un recuerdo de Ñandutí. Sí, así mismo. Aniven a su sí, bola yoca. Dale, ay. Así es. Es muy expresivo el guaraní. Sí, así mismo es. ¿Y tenés para mostrarme ese en algún lado? Vamos a mirar. A ver, un poco sí tenemos para eso. Parece que no. Nadie quiere hacer más. Yo suelo hacer. La próxima vez que venga, Vamos a tener. quiero ver bola yoca. Especialmente para bicho. Y la gente ahora que está mirando el programa va a decir, cuando venga va a decir, ya tenés el bola yoca, le quiero llevar a mi señora. Acordate de mí. En Pirayú se hace único. Solo Ñandura Pejima. No, no hay. Bueno, pues para la próxima. Para la próxima vamos a hacerle. No hay ningún problema. Tipo esta clase de Marcela. Este. Ahí está. Acá está. Ahí está. Te vamos a ir más y para Es famoso. Bueno, ese es Tatuyeca Sí. y el otro es Tris. Tris. Así mismo. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. ¿Qué tal, gente? ¡Vaya, chapa! ¿Quién alguna vez no quiso vivir la experiencia de cruzar al otro lado del río? Hoy te vamos a mostrar y te vamos a presentar al medio de transporte que se encarga de realizar esos viajes y vamos a vivir la experiencia. Acompáñenme. Bueno,
Estamos con don Cándido Bobadilla, el patrón del Mbigua Cuarto. Y hoy vamos a conocer un poco más de su historia y de sus tantas anécdotas en tantos viajes. ¿Cómo estás, don Cándido? Digo bien. Bien. Quiero que nos comentes un poco tu historia. ¿Hace cuántos años que te dedicas a esto? Sí, hace 30 años que estoy acá, trabajando acá en el club. ¿Naciste acá? Sí, o sea, me crié acá, ¿Dónde naciste? en Puerto Pinasco. Y después ya viniste Después vinimos todos. Y me dijeron por ahí que tenés un apodo, que te dicen Pato. Sí, Creo que igual te voy a preguntar, ¿por qué te dicen Pato? porque a veces se descompone la lancha, hay mucho piola y eso, y se lía por la hélice. Y me tiro bajo la lancha y saco eso. Por eso es lo que me dicen Pato. Cariñosamente. Sí, ¿Y cuántas embarcaciones ya pasaron por tu mano? ya, por este ya 3, ya este. ¿Cuál fue el primero? El gallinero 1. El gallinero 1. Sí. ¿Por qué se le dice el gallinero? Porque era todo tejido alrededor. Tejido nomás, no tenía así como este, igual a 4. ¿Y alguna historia que recuerdes de aquella primera embarcación? Y por lo menos el gallinero 1 se firmó el Mangorén ese, y yo era capitán de ese. Mira vos, la película. Sí, la película. Qué interesante. Sí. Y después del gallinero 1, ¿qué vino? ¿Qué embarcación vino? Y después el 4. ¿Y tenés hijos? O sea, ¿tus hijos también se dedican a esto o no? No, mi papá lo que se dedica, mi hermano, papá. El finado. Mariano Adilla Jesús se llama. Decime, don Pato o don Cándido, ¿cambió en algo después de las inundaciones? Sí, cambió muchas cosas. ¿Qué pero repercusiones tuvo? muchas cosas. Pero ¿Y no puedes contar? no, era más como antes. Antes había mucha gente, todo el día fiestas. Ahora ya no hay más nada. Y decime, don Cándido, ¿el paseo, el viaje tiene algún costo particular? No tiene costo. Es gratuito. Sí, gratuito. ¿Y con qué frecuencia salen? Cada 1 hora salimos. Siempre tocamos la campana -5 y después el último para salir en punto. ¿Y es de lunes a viernes o De- también los fines de semana? Los fines de semana también, todo el día. ¿Qué otro atractivo ofrece el otro lado del río? Hay muchas cosas. Ahora por lo menos hay un restaurante ahí en el otro lado. Y para venir a almorzar ahí, turistas y eso. Es una buenísima opción para Sí, pasar para pasar el día. en familia. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre aquella embarcación y esta? Y la diferencia es que el motor hace un ruido extraño nomás. ¿Cómo se llama? El tucutuco nosotros le decimos, porque el motor hace como así, tucutucutu como... ¿Entendés? Sí, el famoso Ujú. tucutuco. No sabía que Sí. ese es el famoso. A veces se le dice tucutuco. ¿Alguna anécdota que haya marcado tu vida en tantos años trabajando en esta embarcación? En esta y en otras. Bueno, fue la primera. Sí, una anécdota, una vez trabajamos, había mucha gente y yo estaba trabajando, o sea, siempre usamos 2 lanchas cuando hay mucha gente, no cruzamos. Y un tipo se subía ahí arriba al techo de mi lancha y yo no he visto. Y el otro mi compañero estaba diciendo, me estaba enseñando así que estaba un tipo bailando sobre mi lancha. Y después, cuando me acerqué allá en el pontón, se tiró el tipo, ahí supe que estaba un tipo ahí arriba. Ahí te diste cuenta. Ahí me di cuenta que estaba... Pero no llegó al otro lado del río, ¿o sí? No, se bajó allá Se en el, bajó. en el pontón. No sabía que era gratis, por eso se subió arriba. Y bueno, don Cándido, te agradezco muchísimo tu Bueno. tiempo y que hayas compartido conmigo tu experiencia. Un placer. Y le invitamos también a la gente, ahora Sí. que nos enteramos que es gratuito, vamos a venir más de seguido y vamos a visitar también el restaurante para probar y saborear las comidas. Y ahora, si me permitís, puedo actuar yo de patrón. Sí, adelante. Permiso. Vamos a dar un viaje. Cualquier lado podemos poner, ¿verdad? Acá tenés la llave, ¿viste? Ahí te voy a preguntar. ¿Cómo es para que pueda arrancar? O sea, ¿cómo es el proceso? Y tenés la llave, igual que auto nomás también.
Y a la allá, allá arranca. Y después ya. Y después ya maneja y después ahora está en neutro, el eje no está girando. Y ahora cuando pone así, ahí ya gira, ya se vaya, ¿viste? Ahí ya. Así nomás, ¿verdad? Sí, así nomás. No sé hacia dónde vamos a ir, pero vamos a volver a recrear la escena del Titanic. Y bueno, un placer, don Cándido, te agradezco muchísimo. También, profesor, gracias. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor. En este momento estamos en la compañía Cerro Verá de la ciudad de Pirayú. Y acá le tenemos, aparte de lo que fue el avión Electra C. Acá tenemos una información del Electra C. Fue adquirido por Línea Aérea Paraguaya en el año 1969. Se matriculó como ZPC B larga Y. Contaba con 84 asientos de pasajeros en una sola clase. Hablan del 24 de febrero, donde se recibió en una emotiva ceremonia a la aeronave entrando en actividad el 26 de febrero, con 3 frecuencias semanales a San Paulo. Una vez por semana, el vuelo seguía para Río de Janeiro antes de regresar a Asunción. El primer vuelo oficial de este Electra C fue comandado por el mayor Raúl Calvet en el trayecto a Montevideo y Buenos Aires. El 14 de julio del año 1973, el Electra C ZPC B larga Y de LAP realizó un vuelo presidencial transportando en aquel entonces al primer mandatario, Alfredo Stroessner, y a su comitiva en un largo periplo hasta el continente europeo y africano, respondiendo a invitaciones de distintos gobiernos. El presidente había viajado para buscar cooperación internacional en esa época, dice la historia. Asimismo, realizaba vuelos charter para equipos deportivos y culturales. Esta aeronave realizó vuelos económicos a Montevideo hasta fines del año 1992. Hoy día descansa la aeronave en la ciudad de Pirayú, aquí en esta compañía que se llama Cerro Verá. Esta aeronave tiene muchas historias, ¿verdad? Estábamos leyendo con Yami que se había comentado que había tenido esta aeronave un aterrizaje forzoso en este escampado, ¿verdad? En esta zona de Pirayú, cosa que no es cierta, ¿verdad? La historia habla de otra información. Yami, si puedes venir. De la información que habla de que tuvo un aterrizaje forzoso esta aeronave es mentira. Es totalmente Falso. falso. El concejal Mario Medina, que lastimosamente no está ahora con nosotros porque se encuentra en Perú, me estuvo comentando que esa información es falsa, que él junto con su familia pudo traer los restos por pedazos desde el aeropuerto de la ciudad de Luque para finalmente colocarlo acá, en el Cerro Verá. Así mismo, una especie de atractivo turístico en la ciudad de Pirayú, ¿verdad? Entonces, ya que estamos haciendo la ruta del Ñandutí, el Ñandurapé, también queríamos mostrarle este
lugar que tiene parte de lo que fue el avión Electra C, que descansa en estos campos. Así que descartamos la historia de que fue un aterrizaje forzoso. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca porfía. Tus coplas son vanas, como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.